Porque muchas veces es más fácil para un ateo dejar la pornografía que un cristiano. Bueno, tú estás en el canal La Puerta Estrecha, el canal en donde hablamos la verdad como es, sin darse vueltas, no importa si te va a doler. Yo soy el Diego y vamos a tratar de este tema en el video de hoy, va a estar bastante bueno. Pero antes, déjame avisarte que si tú tienes la lucha contra la pornografía y masturbación, aquí abajo te voy a dejar un enlace del programa El Rescate, que es un programa diseñado para que dejes la pornografía, la adicción completamente, no evitar un par de caídas, sino que realmente que ese deseo por la pornografía desaparezca de tu corazón en 3 meses. Pero si lo aplicas, si no aplicas, si eres del tipo de personas que te compras libros y no lees, te compras cursos y no aplicas lo que está allí, no es para ti, ¿ok? Pero bueno, si tú estás dispuesto, te dejo aquí el enlace. Pero vamos a lo que importa. ¿Por qué, Diego, tú dices que muchas veces es más fácil para un ateo dejar la pornografía que un cristiano? Hasta parece herejía esto, ¿no? Pero te voy a explicar en el video de hoy. Recuerda que si tú no eres antiguo aquí en el canal, yo tuve la lucha contra la pornografía y masturbación. Hay un video que yo grabé aquí en el canal en donde yo expliqué por qué creo yo que Dios no me quiso sanar de la adicción al porno. Así que tengo que dar este aviso. Yo soy cristiano, creo en Dios, Jesucristo es mi Señor y Salvador, pero yo entiendo que Él tiene el poder para sanar cualquier persona de cualquier adicción y tiene el poder para hacerlo así, ¿no? O sea, de una. Pero entiendo que no es lo que Él hace en la gran mayoría de las veces. Muchas personas que tienen problemas emocionales, que tienen problemas psíquicos, van a tener que buscar ayuda, ¿ok? Voy a dejar al final de este video un video en donde yo expliqué esto. Pero referente a por qué creo yo que muchas veces es más fácil para un ateo vencer la pornografía que un cristiano, tienes que entender que no solo cristianos logran dejar la pornografía. O sea, si nosotros decimos, solo Dios puede sanarte, solo Dios puede quitar de ti ese deseo por pornografía, entonces tendríamos que decir que todas las personas que lograron dejar cualquier tipo de adicción, pero que no son cristianas, personas que incluso son ateos, tendríamos que decir que todos esos cambios fueron mentira. Y bueno, yo encuentro muy complicado que nosotros podamos decir eso. O sea, yo veo que realmente hay muchas personas que lograron dejar no solo la pornografía, como otras adicciones también. Pero, ¿por qué para un cristiano puede llegar a ser más difícil? Punto número uno, culpa excesiva. Culpa excesiva. Nosotros cristianos tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nos cuesta posicionarnos en el medio, nos cuesta posicionarnos en lo que es realmente la virtud, ¿no? Se dice que la virtud está en el medio. Y el punto es que muchos o son demasiado duros, demasiado rudos referente al tema de la gracia, o sea, no, tú solo puedes pecar una vez y nunca más puedes pecar, o bueno, Dios te va a perdonar una, dos veces, pero si tú pecas más veces el mismo pecado, Él no te va a perdonar, eso es una evidencia de que tú no fuiste salvo y etcétera, ¿no? O nos vamos a este extremo o nos vamos a un otro extremo que es tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? La teología de que se puede todo y el Señor te perdona y bueno, eso tampoco es pecado, etcétera. O sea, es la teología de la hipergracia, ¿no? No obstante, yo entiendo que el Señor es misericordioso, que el Señor es amable, que el Señor es amor, que Él nos perdona, pero a la vez, así como Cristo Jesús le dice a la mujer, ¿no? Que fue encontrada en adulterio, dice, hija, pero ve y no peques más. Pero tampoco quiere decir que si tú pecas otras veces, Él no te va a perdonar desde que tú realmente estés arrepentido. Voy a dejar un otro video al final de este canal, de este video, en donde yo explico el tema de la gracia, ¿ok? Entonces no voy a entrar tanto en este detalle, pero el punto es que la gran mayoría de las personas no necesitan más textos bíblicos que hablen de la gracia, simplemente necesitan creer en la gracia. Yo me acuerdo que, bueno, yo tengo formación en teología y yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo tenía la lucha contra la pornografía, estaba estudiando teología y mi esposa sabía de mi lucha, ¿no? Y entonces cuando yo caía, yo quedaba muy, pero muy mal, lloraba, quedaba muy mal, muy mal.
Y entonces yo me acuerdo de varias veces mi esposa mirándome y diciendo, increíble, ¿no? O sea, tú estás ahí estudiando teología, lees la Biblia en griego, en hebreo, etcétera, pero todavía no entendiste la gracia. Entonces, a veces lo que te falta no son más textos bíblicos que hablen de la gracia. Recordando, voy a dejar al final de este video un video en donde hablo solamente sobre la gracia. Pero muchas veces no son textos que te falta creer. Te falta creer que Dios es amor, que el sacrificio de Cristo fue suficiente por ti y que el perdón de tus pecados no se da porque hiciste algo, sino solamente por la gracia de Cristo Jesús. Solamente con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario puedes ser salvo, puedes ser perdonado y no solo perdonado, tú puedes ser purificado, es lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Por lo tanto, lo primero de todo es, tú tienes que entender que hay gracia para ti. Y aquí nosotros ya entendemos por qué muchas veces para algunos ateos es más fácil vencer una adicción. ¿Por qué? Porque muchos ateos no sufren con una culpa excesiva. Ojo, culpa todos nosotros sentimos, culpa todos nosotros tenemos que sentir. O sea, si yo peco y no siento culpa, significa que ya la voz del Espíritu Santo ya se está yendo. Entonces es importante sí que yo sienta culpa. No obstante, esa culpa me tiene que llevar a Cristo Jesús. Si no me lleva a Cristo Jesús, si yo me quedo remordiendo, 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 ¿de qué va a servir esa culpa? O sea, Judas sintió culpa, pero en lugar de ir a Jesús, ¿qué es lo que él hace? Bueno, tú sabes qué es lo que Judas hizo, ¿no? Por lo tanto, el ateo, como no tiene esa idea moral de la moralidad cristiana referente a la sexualidad. Él entiende que, bueno, o sea, no es que sea pecado, pero yo entiendo que está mal en mi vida. Y hay muchos ateos, hay muchas personas que no son cristianas que entendieron eso. El movimiento NoFap, que no soy adepto, tú ya sabes muy bien, y si no sabes, significa que no eres aquí del canal. Así que dale like a este video y, bueno, considera suscribirte también si te gusta este tipo de contenido. Pero el punto es que hay muchos ateos, hay muchas personas no cristianas que entendieron que, bueno, estar viendo pornografía y masturbándose les está haciendo la vida un poco complicada, ¿no? Por lo tanto, como no tienen el tema de la culpa, ¿qué es lo que pasa? Ellos pueden vencer con más facilidad. ¿Por qué? Porque recuerdas que toda adicción es un regulador emocional. O sea, recurres a la pornografía, recurres a la sustancia de tu adicción todas las veces que tú no sabes lidiar con una emoción y generalmente una emoción negativa, ansiedad, miedo, rabia, etcétera, entre ellas la culpa. Por lo tanto, si tú no aprendes a entregar esa culpa a Cristo, no aprendes a no solo pedir perdón, sino creer en el perdón de Él, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a estar pidiendo perdón 50 veces por el mismo pecado, ¿ok? No creyendo que Él te perdonó, y esa culpa te va a generar más caídas en la pornografía. ¿Por qué? Porque una vez más, toda adicción es un regulador emocional. Como la culpa es una emoción negativa, si es excesiva, te puede llevar a caer más veces, ¿ok? Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es que hablemos la verdad. O sea, tú sabes que aquí en el canal yo busco hablar las cosas como son, ¿no? O sea, no importa si te va a doler a ti o a mí. Pero el punto es que nosotros cristianos tenemos una tendencia muy fuerte también a vivir de apariencias. A vivir de apariencias. ¿Recuerdas lo que pasó en la época de Cristo Jesús? O sea, allí había un grupo religioso muy importante delante de la gente, estaban los fariseos, los saduceos, etcétera, y ellos eran vistos como, como personas moralmente superiores, ¿no? ¿Y qué es lo que Cristo viene y hace? Bueno, muestra a todo el mundo que en realidad de morales, ¿no? Ellos no tenían nada. O sea, tenían algunas actitudes que parecían ser mejores que las actitudes del restante del pueblo. No obstante, ellos vivían de apariencia. Así que ese apego a la reputación que nosotros tenemos esa tendencia a tener, muchas veces nos complica la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una cosa que yo explico esto dentro del programa El Rescate, que es la fachada de santidad. ¿Qué es esto? Para proteger mi reputación, para proteger mi imagen delante de la gente, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo
a tener actos de justicia como lo hacían los fariseos, ¿no? Entonces, ayuno, hablo bonito, predico, tengo cargos en la iglesia, etcétera. Todo eso ¿para qué? Para esconder quién realmente soy, porque me da miedo. Me da miedo hablar lo que hago cuando nadie me está viendo y que, bueno, qué sé yo sea juzgado por mi iglesia, por mi comunidad religiosa, ¿no? Por lo tanto, ese apego a la reputación genera lo que vamos a llamar de fachada de santidad. Entonces, yo genero una imagen bonita, santa, justa, ¿para qué? Para que nadie se dé cuenta que yo soy un desgraciado pecador, que todos somos, pero que, bueno, todos los días o casi todos los días estoy en el baño de mi casa viendo pornografía y masturbándome. ¿Ok? Por lo tanto, esa fachada de santidad impide a muchos cristianos de lograr dejar la pornografía definitivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no piden ayuda. O sea, les da vergüenza. Bueno, yo voy a hablar con mi pastor, pero yo predico, yo canto en la iglesia. Mi pastor va a descubrir que soy un desgraciado que ando viendo pornografía. O sea, ¿cómo voy a hablar con mi discipulador? Si es que existe discipulado en tu iglesia. Si no hay, ojalá hubiese, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hablar con una otra persona? Se va a dar cuenta que yo no soy santo como aparento ser. Y eso impide que tú busques ayuda y al impedirte que busques ayuda, recuerda, o sea, solo vencer esto solo siempre es más difícil, siempre es más difícil. Por eso dentro del programa del rescate hay una comunidad para apoyarte a dejar esta porquería, ¿no? Hay un texto que quiero leer, bueno, hay un texto muy conocido en Santiago en donde él dice, bueno, que nosotros debemos confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Para qué? ¿Para ser perdonados? No, Señor, para ser sanados. Para ser sanados. Entonces el perdón yo lo tengo en Cristo Jesús, pero muchas veces el sanarme yo lo encuentro en una otra persona. Este es fantástico. Pero hay un otro texto que quiero leer que está en Juan capítulo 12, versos 42 y 43 y dice así, con todo eso, aún de los gobernantes, Cristo Jesús estaba predicando allí y muchos creyeron en su predicación y dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero ¿por qué nosotros no vimos gobernantes cuando Cristo estaba para ser crucificado? ¿Por qué no vimos gobernantes importantes diciendo, no, no crucifíquenlo, no lo crucifiquen, porque Él es justo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías? ¿Por qué no vimos eso? Aquí dice en el texto, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿A causa de quién? De los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay otras versiones que dicen amaban más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Esto es terrible, señores. Esto es terrible, que tú vivas de apariencia. Yo viví de apariencia muchos años de mi vida. Recuerda, yo estudié teología. Yo predicaba, de pronto estaba predicando un sábado y el domingo yo me estaba masturbando viendo pornografía, así que despertaba. Muchas veces lo estaba haciendo el propio viernes, un día antes de predicar. Eso es terrible. O sea, es bonito decir eso de ninguna manera, pero es la verdad. No importa si te va a doler o si me va a doler a mí. ¿Ya? Entonces, derribar esa fachada de santidad es extremadamente importante, ¿ok? Como los ateos o los que no creen en Cristo no tienen mucho de eso, o sea, sí tienen una tendencia a vivir de fachada, como todo el mundo, pero no es tan fuerte como pasa dentro de una comunidad cristiana, ¿ok? Y por último, es que tú entiendas esto que esa culpa excesiva va a llevarte más adentro de la adicción. Parece que cuando tú sientas esa culpa excesiva y quieres rasgar las vestiduras, cuando quieres, bueno, llorar y llorar y llorar y llorar, parece que es un arrepentimiento real, profundo, etcétera. Y muchas veces uno quiere permanecer en ese dolor, permanecer en esa culpa. ¿Para qué? Para parecer, ¿sí? Para parecer que él realmente está pasando por un proceso real en donde él está arrepentido y cosas del estilo. Siendo que, bueno, tu arrepentimiento puede ser muy rápido. Tú, una vez que entiendes, oye, lo que hice está mal, lo que hice no conviene, lo que hice desagrada al Señor, le pido perdón al Señor. Diego, no siento que estoy tan arrepentido como debería. Pídele a Dios que te dé arrepentimiento. ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Soy yo, el Diego? No, Señor. Es el Espíritu Santo. Pídele, ruégale al Señor. Señor, ayúdame, dame tu espíritu, que tu espíritu me moleste de tal manera
que yo me arrepienta de esta porquería, que yo me arrepienta de una vez y por todas. Así que estos son los consejos que te quiero dar. No te apegues a esa culpa excesiva. Culpa todos vamos a tener, pero no te apegues a ella. Entrégala al Señor. Entrégala al Señor, punto. Te voy a dejar aquí al final dos videos. En uno te explico cómo funciona la gracia en los pecados repetitivos y en el otro te explico cómo funciona la adicción a la pornografía. Dios te bendiga un montón y hasta pronto.